Bienvenidos, bienvenidas a la mesa redonda sobre la carrera del diseñador de producto digital. Como sabéis, esta charla se enmarca dentro de la Universidad BAU en Barcelona, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Para los que no lo conozcáis y no estéis familiarizados, es uno de los centros universitarios de Barcelona donde se estudia el grado en diseño y hay másters, etc. Yo soy César Úbeda, soy director de uno de los programas, de uno de los másters que se hace en BAU, el de diseño de experiencias, y además soy socio y Chief Experience Officer en Runroom, una consultora creativa y tecnológica que tiene también los headquarters aquí en Barcelona. Bien, pues nada, para mí es un súper honor poder compartir este momento con estos 5 profesionales, porque estoy leyendo, Óscar, no puede entrar, ¿verdad, Óscar? No. No. A ver si hay alguien de BAU por ahí que le echa una mano. No sé por qué no puede entrar. A ver. Bueno, pues para mí es lo que decía, es un honor poder hablar con estos 5 profesionales que admiro por el trabajo que hacen y que además son alumnos, son exalumnos o alumni del máster que dirijo en BAU y que actualmente están ejerciendo ya como profesionales y en roles completamente diferentes, más de unos. Y me parece muy interesante esta mezcla de perfiles. Si os parece, los presento así rápidamente y luego ya establecemos la conversación. Por un lado tenemos a Sara Romero, que es Experience Designer y UX Researcher en Runroom. Tenemos a Eloy Urdangarín, que es ahora mismo está en una etapa de parada, que luego nos explicará, pero es ex Chief Product Officer en Agora y ex cofundador de una startup que es Shargo también, de aquí Barcelona. Luego tenemos a Jorge Valencia, J, que le llamamos, es Head of Experience Design en Runroom. Pau Jorba, que actualmente está en Holaluz y está haciendo de Product Manager también digital en Holaluz. Y por último, Óscar Torres, que no consigue entrar y que es Product Designer en Miro, en la plataforma de paneles esta que ha triunfado tanto desde que llegó el COVID. Ya está dentro, ¿eh? ¿Está dentro, Óscar? Sí, si se activa la cámara y el micro, Sí. debería de aparecer. Gracias, chicos, gracias. Hola, Óscar. No Hola, te veo. Óscar. Estaba volviéndome Vale, ahí a ver. estás. Buenas, Óscar. Hola. Vale, pues justo estaba haciendo las presentaciones y has entrado cuando te estaba presentando a ti. Óscar Torres, que es Product Designer en el equipo de Growth de Miro. Pues bien, Product Designer, ¿qué es eso del Product Designer? Llevamos años definiendo lo que debe ser, lo que no es, poniéndole nombres, definiendo qué skills están dentro, qué skills están fuera y realmente rehaciendo, ¿no? este perfil constantemente. Yo, en mi experiencia por lo menos, llevo 18 años en Runroom trabajando con equipos y con diseñadores de producto y servicio y constantemente están iterando. Y en estos últimos 7 años que llevo con ediciones del máster en BAU, formando a diseñadores de producto, también hemos iterado digamos, la formación constantemente. Y eso te hace pensar que hay mucha complejidad a la hora de definir un rol que tiene las fronteras como muy desdibujadas entre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y lo que hace el resto del equipo, ¿no? Y eso hace que
que no tengamos muy claro cómo definirlo, ¿no? Y cómo consigues llegar a ser uno de estos roles, ¿no? Porque es que cambia tanto, una de las peculiaridades es que cambia tanto como cambia la tecnología. Es decir, como evoluciona la tecnología, evoluciona el rol y por eso constantemente está mutando. Yo, así, si quisiera definirlo rápidamente y a grandes rasgos, diría que es aquel que resuelve los problemas de las personas, el que empatiza con las personas y el que crea algo que resuelve esos problemas. Pero hay una definición del Daniel Burka, que es un ex Google Ventures, que a mí me gustaba mucho, que hablaba sobre el diseño digital y las 4 partes vitales del diseño digital, ¿no? Y a mí me quedó como muy dentro esto y siempre lo utilizo, ¿no? Que está la parte de el visual design, el interface design, el UX design y el product design, ¿no? Y cada una de estas es diferente, pero a la vez están muy entreligadas, ¿no? El visual es aquello que tú percibes, ¿no? Como lo que transmite el producto. El interface tiene que ver dónde va cada píxel, ¿no? Dónde los grids, los layouts, qué colocamos encima de qué y por qué, ¿no? La parte de UX design que tiene que ver en la gente, en cómo lo usa, cuál es la experiencia, cuáles son los flujos, el por qué, ¿no? En cada una de las cosas consigue lo que necesita o no. Y tenemos la parte del product design, que es como la visión completa, la visión holística del producto, ¿no? Que tiene que ver con si realmente estamos resolviendo los problemas reales, con una visión de negocio real, con una visión holística de todo lo que hay detrás, ¿no? De estética. Y es como una separación que me parece bastante interesante. Pero me gustaría escuchar por vosotros qué es lo que vosotros entendéis por product designer. ¿Alguno se lanza? Pues yo mismo. Venga. Bueno, es que justo lo que comentabas, que no está muy bien definido el rol, y es que yo siento que se ha ido inventando sobre la marcha, en función de las necesidades del mercado, lo que va saliendo, que al principio era lo que llamaban el web designer, hace muchos años, luego se empezó a especializar más, UX, UI, luego empezaron a salir muchas más, interaction designer, UX strategist, bueno, han salido un montón de nombres y apellidos para este rol que si buscamos en Google, cada quien tiene una definición distinta. Igual por eso está guay aquí escuchar también las otras perspectivas. Pero yo como lo veo es, hay una parte que está muy enfocada al usuario, ¿vale? Y siempre tener el usuario en el centro. Pero además de eso, tienes que tener esa parte visual, esa parte más estética, esa sensibilidad. Y si a eso le sumas también la visión de negocio, una visión más estratégica, creo que eso es lo que hace al product designer. Un poco en resúmenes es como yo lo veo. Igual también me gustaría escuchar a los demás, a ver cómo lo ven. Venga, Eloy. Bueno, hola a todo el mundo. Yo diría que la parte que falta o la parte más actual que se ha añadido estos últimos años es la idea de que todo el rato estás intentando mejorar el valor del producto y del negocio, pero un poco más a través de metodologías. Creo que ahora se está haciendo mucho énfasis en validar hipótesis, en intentar reducir el riesgo de lo que vas a lanzar, intentar prototipar más, toda esta parte un poco más de validación, un poco más científica y no tanto de voy a diseñar algo y luego voy a ver lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que ahora cada vez está tirando cada vez más a colaborar con el equipo. Las hipótesis se hacen a nivel común de equipo, pero al final a nivel de qué experimento, cómo se va a probar, eso es más tarea del diseñador. Entonces cada vez más creo que se vuelve más científico, se tiene que validar con más datos y tenerlo como un poco más en cuenta todo esto. Interesante, interesante. Has hablado de equipo, has hablado de datos, de hipótesis, interesantes. Sara, Pau, Óscar. Mira, Óscar, ¿levantas la mano? Sí, yo siguiendo con lo que dice Eloy, sí que es verdad que un diseñador, si nos remontamos a hace, pues yo qué sé, 10 años, pues al final sí que la definición es un tío que resuelve problemas, ¿no?
Y lo que ha pasado es que con el boom del mundo digital, pues el diseñador casi hoy en día es, no diré un ingeniero, pero sí que en el día a día, hostia, para tomar decisiones tienes que manejar datos y tienes que entender números y tienes que entender porcentajes y tienes que entender muchas cosas que como decía Jota, pues es algo que ha ido pasando y como yo al menos me encuentro en una posición de que estoy haciendo cosas siempre para las que nunca nadie me ha formado antes, pero que las vas haciendo al ritmo de cómo evoluciona el mundo, ¿no? Y también gracias a Internet y que puedes estar constantemente formándote y entendiendo cómo funcionan los demás. Pero sí diría que, pues eso, es un perfil súper híbrido y van bastante más allá del problem solver tradicional que era un diseñador antes. Uh-huh. Absolutamente. Sara o Pau, ¿queréis completar? ¿Sí? Sí, para completar también lo que decía Eloy de esta parte de equipo. Yo creo que un buen diseñador, y hablando ahora concretamente de diseñador de producto, debería de estar en todo el desarrollo del producto, o sea, de principio a fin, y no solo en la fase de diseño que antes hablaba. Es interesante poder involucrarnos ahora desde las decisiones de negocio, definición de objetivos junto con el cliente, entender a los usuarios de esos clientes para los que estamos trabajando, ser parte yo diría unas 5 o 6 fases, que sería primero empatizar, después definir, después lo que sería más el diseño, que sería prototipar, testear y por último iterar y volver a testear, iterar, pero pasar por todos esos pasos creo que es a donde se ha expandido nuestro perfil, que como dice Óscar, al final es solucionar problemas. Uh-huh, uh-huh. Sí, absolutamente. Es como ampliar el alcance, ¿no? Yo creo que si miramos al diseñador de hace 10 años o al de hace 15 años, el radio de acción era como muy, muy pequeñito y por eso los productos tenían muchos problemas, ¿no? Y cuanto más lo ampliamos, mejor resuelven las necesidades, pero a la vez es más complejo el rol, porque tienes que saber de muchas más cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, Pau, también me interesa tu visión, porque tú precisamente estás diseñando producto, estás ayudando a diseñar producto, pero no estás en la capa de diseño, ¿no? Estás más en la capa digamos, de management, ¿cómo le llamarías tú? Bueno, al final, o sea, ha salido creo que en todas las opiniones y en todas las definiciones que habéis aportado. Yo creo que es muy importante, ¿no?, el tema de tener claro el negocio, ¿no?, hacia dónde están los objetivos. Tener claros, pues, por ejemplo, nosotros trabajamos en Uraluz con OKRs, ¿no? Justo lo que comentaba Sara, ¿no?, que el diseñador, pero no solo el diseñador, ya sea diseñador, developers, todos los involucrados en encontrar la mejor solución y en implementar la mejor solución, estén involucradas en un mismo, desde un punto inicial, ¿no? Desde un momento de, vale, tenemos unos objetivos de compañía, tenemos unos objetivos de negocio, cómo bajamos y cómo se articulan estos objetivos a nivel de equipo. Y más enfocado ya a lo que me atiende a mí ya más como, no como management, ¿no? No estoy como muy alineado con esta palabra, con ese adjetivo, pero básicamente a mí lo que me gusta es siempre plantear cualquier discusión o cualquier enfoque en base a 4 puntos, ¿no?, que yo creo que son muy importantes y que creo que van bastante alineados con lo que comentaba Sara, ¿no? Y es la solución que estamos proponiendo al problema que tienen nuestras clientas va a aportar valor, es decir, les va a solucionar el problema. Segundo es, ¿serán capaces de saber utilizar esta solución? Es decir, la capa de usabilidad va a facilitarles esta solución del problema y al final las dos últimas son muy fáciles. Vamos a poder implementarlo a nivel técnico, es decir, el equipo va a ser capaz
de implementar técnicamente esta solución en un tiempo y dentro de unos costes razonables, y al final, pues si es viable a nivel de negocio, ¿no? Y yo creo que justamente la designer o el designer en este aspecto, en estos puntos es clave en cualquiera de estas 4 patas. Absolutamente. Un breve inciso. Si alguien tiene alguna duda y le gustaría formular alguna pregunta, podéis utilizar el chat, las iremos leyendo y o bien las dejamos todas para el final o bien si se está hablando sobre un tema en concreto, pues las metemos directamente, ¿vale? Me gustaría que explicarais, me gustaría entender, ya entrando en cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestro rol actualmente? ¿Cuál es vuestro rol? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis exactamente? No sé si vamos a empezar por Jota otra vez o Sara mismo. Vale, empiezo. Venga. Vale, mi rol se podría decir que es híbrido. Empecé como diseñadora web tal cual, saliendo del máster, pero llevo un par de años enfocándome también al UX Research, que para mí ha sido bastante enriquecedor el poder dar 2 pasos atrás a la parte que llamaríamos solo diseño, antes de que se llamara Product Designer y tuviéramos todo esto un poco más encaminado. Yo como diseñadora quería dar unos pasos atrás y antes de llegar a apostar por buenas prácticas de usabilidad y cuidar lo visual, quería entender el problema, quería entender el usuario, a quién le estaba resolviendo el problema y si de verdad lo que se estaba proponiendo le estaba mejorando la vida. Entonces, por eso es que me he ido también por la parte de research. Sigo combinando estos 2 perfiles porque a la larga un proyecto ideal es esto, empezar desde el principio del producto, entender con el cliente, entender con los usuarios y luego de ahí ir dando paso a definir lo que vamos a hacer, a idear, a prototipar y todo lo que sigue. Para mí, combinar estas 2 cosas ha sido bastante enriquecedor para tener en cuenta el punto de vista del usuario y también para, como diseñadora, proponer lo mejor posible, también teniendo en cuenta lo que decía Pau, en el tiempo que tenemos, en el scope que tenemos para trabajar, proponer lo mejor teniendo en consideración todo esto. Cuando hablas de research, ¿a qué te refieres exactamente? Porque igual hay personas que no acaban de entender, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Cuando hablo de research, hablo de empezar desde la definición de objetivos junto con cliente, viendo los problemas que se quiere resolver, viendo estas hipótesis que existen. Luego, ahora sí, llevarnos esto al campo. ¿Qué es al campo? Hacer entrevistas de profundidad, hacer entrevistas cuantitativas, perdón, estudios cuantitativos y cualitativos, recoger toda esta información de los usuarios para ver si podemos romper hipótesis, para ver si podemos encontrar patrones de cosas que no sabíamos, descubrir nuevos descubrimientos, insights, que después podamos traernos a la fase de ideación y idear a partir de lo que ya sabemos de los usuarios, de cosas que ya estamos seguros que estamos yendo en la dirección correcta, no resolviendo cosas porque yo creo o porque yo como cliente a mí me gusta, sino resolviendo teniendo una base. Algo que seguramente suena más a futuro y un término que yo acabo de escuchar y que me gusta bastante es el evidence-based design, o sea, el diseño basado en la evidencia. Entonces, la parte de research es lo que me da esta parte para después llevarlo y aplicarlo en el diseño. Uh-huh. ¿Qué es el Evidence-Based Design? ¿Podrías en un minuto desarrollarlo? Que nunca lo había escuchado. Yo creo que se va a sonar bastante más usualmente lo iremos oyendo así como ahora está el boom del product design, pero es básicamente esto, apoyarte de otros perfiles, por ejemplo, los que están en data, en intelligence, todo esto, recoger y unirlo con el perfil de research y de diseño
y tener todas estas herramientas que igual los tenemos a veces en silos, que no trabajamos con estos perfiles, así como antes era muy bueno combinar tener al diseñador junto al desarrollador, pues ahora tener al diseñador o researcher junto a gente de datos que te pueda ayudar a hacer estas investigaciones, eso es de lo que va un poco el evidence-based design. Yo entiendo que los que os dedicáis a producto, ¿no? que estaría Óscar, Eloy y Pau, esto lo tenéis más mascado, ¿no? Es decir, que, bueno, o no lo sé, pero yo entiendo que la analítica y los datos, quantis, los tenéis ahí como en un dashboard y os están impactando constantemente para tomar decisiones, o no, bueno, cada uno que explique ahí como su experiencia en este sentido. No sé, ¿ibas a hablar tú, Óscar? Sí, pero dale. Al final yo creo que puede llegar de muchas maneras diferentes, o sea, desde los propios objetivos de empresa de OKRs que nos hemos marcado ya van directamente vinculados a datos, a sacar hipótesis con los datos que tenemos directamente, y luego ya la parte más posterior, como hablabais de que al final es un flujo, de que es desde la conceptualización a la release, nosotros también hacíamos mucho énfasis en qué pasa después de la release, cuáles son los datos que salen e intentar sobreiterar sobre esto que ya hemos sacado, ¿no? O sea, la idea es un poco desde el objetivo de negocio que tienes al principio a cómo vas validando los experimentos, que siempre estén basados en evidencia, como decía Sara. Absolutamente. Ya que estás hablando, Eloy, ¿cuál es tu rol? Bueno, actualmente me molaría que expliques lo que haces y qué hacías anteriormente. Vale, pues yo ahora estoy de vacaciones y estoy estudiando todo el tema de modelos de negocio basados en suscripción y memberships y todo esto, porque creo que es un poco hacia dónde van los productos digitales que todos estamos usando ahora. Creo que cada vez tiramos más para ahí. Y hasta ahora he estado trabajando como CPO en Ágora, y ahí la responsabilidad más directa que tenía era el tema de la visión y estrategia, tanto de producto como de diseño, intentando como hacer un poco de nexo de unión entre departamentos e intentar mejorar mucho el tema de los procesos y las operaciones entre departamentos. O sea, tanto diseño con product marketing como los entregables a tech, como viceversa, reuniones, grooming, workshops, como intentar un poco que a nivel de operaciones hagamos ciclos como cada vez más cortos y que podamos aprender más rápido y bueno, un poco lo que busca cualquier startup, ¿no? Lanzar lo más rápido posible y aprender. Esto es un poco lo que era mi rol. Interesante. Y una pregunta así rápida. Tú estabas muy metido en las operaciones, pero ¿estabas diseñando, digamos, lo que nosotros entendemos tradicionalmente por diseñar, que es coger el Figma o el Sketch y crear plantillas y tal, o esto ya no lo estabas haciendo? Bueno, a ver, yo creo que hay una diferencia. Por ejemplo, un CTO, por así decirlo, su responsabilidad es casi puramente de gestión y más de arquitectura, y no se mete tanto a picar código. Yo creo que un CPO o de diseño sí que está mucho más en el día a día. O sea, al final yo no ejecutaba el diseño, pero sí que estábamos bastante más metidos en el día a día y en todo lo que íbamos haciendo. O sea, sí que estás detrás de los diseños, pero quizá con un enfoque un poco más estratégico o intentando adelantarte al trabajo, tipo tenemos que crear un design system o tenemos que crear modelos de validación o más este tipo de cosas. No tanto en diseñar puramente, sí. También es verdad que al final, al centrarnos tanto en los procesos, el hecho de diseñar una pantalla al final era lo de menos, porque coges componentes, los montas y un poco ya te va saliendo solo el producto. No sé si, Óscar, quieres complementar un poco lo que estoy diciendo. Sí, absolutamente. A ver, ¿cuál es tu perfil, Óscar? O sea, ¿cuál es tu rol a día de hoy? Vale. Bueno, yo estuve con Eloy trabajando en Ágora de diseñador. Estuvimos 3 años ahí. Y bueno, y hoy en día estoy trabajando en Miro, ¿no? De diseñador. Entonces, Miro es curioso porque ellos tienen dividido el equipo según las partes del funnel
de conversión. Entonces hay un equipo que se encarga de la adquisición, otro equipo que se encarga de activar al usuario, otro equipo que se encarga de retenerlo, otro equipo se encarga de la monetización y otro del, digamos, del referral, ¿no? Y es curioso cuando me lo dijeron al principio en las entrevistas, pero tiene mucho sentido ahora, al menos para mí, en este producto. Entonces yo estoy en el equipo de adquisición. Mi trabajo es básicamente entender las motivaciones de los usuarios para que se registren. Miro, no sé si lo habéis usado, pero en realidad Miro es gratis. O sea, lo puedes usar sin registrarte, tú puedes hacer prácticamente casi todo, ¿no? Que eso es el modelo de negocio que utilizaron, de dar algo que no tengas ni que registrarte, pero es que si te registras gratis ya ganas este poquito más. Ya puedes crearte tú tus propios boards y tal. Y ya, si luego pagas un poquito, ya tienes infinitos boards. Entonces, eso hace que yo pueda invitar a alguien o a 20 personas en mi board y esas 20 personas pueden usar casi todo, entienden el valor del producto. Entonces, ahí es cuando se dice trigger, ¿no? Como les motivas a que se registren. Y para eso tienes que entender sus motivaciones. Entonces, Sara, cuando hablabas de Evidence Design, o sea, yo no me imagino mi trabajo yo trabajo con una data analyst conmigo cada día. O sea, que la tía es una crack además, o sea, es una bestia. Estuvo en Uber bastantes años y es brutal. Y esa persona no solo te pasa los datos, sino que te los digiere de una manera para que los puedas entender, que aún así es difícil de entender. Pero aún así, eso de Evidence Design, o sea, es complicado de evidencia no hay. O sea, alguien en el chat ha preguntado qué entendemos por evidencia y por eso te he preguntado, Sara, a qué te referías exactamente, porque evidencia no hay, siempre hay incertidumbre. Pero sí que, pues, mi trabajo consiste mucho en entender esos datos, con esos datos sacar hipótesis y en paralelo también hacer bastante user research de hablar muchísimo con usuarios para entender sus motivaciones a nivel cualitativo. O sea, utilizando los datos a un nivel cuantitativo de, vale, el porcentaje 50% que comparte un board sin registrarse, después la mayoría de ese 50% se registra. Ok, pues los datos nos dicen que tenemos que enseñar a esa gente a cómo compartir un board y qué van a ganar si comparten el board, ¿no? Entonces luego viene la parte cualitativa. Voy a un usuario y le pregunto, ¿y tú compartiste el board? ¿Por qué lo compartiste o por qué no? Y si no lo compartiste, ¿qué hubiéramos podido hacer o qué hubiera podido pasar para que lo compartas? Igual te dicen, es que no sabía que se podía compartir, vale. Entonces vamos a hacer más evidente cómo se comparte un board. Y es un poco una mezcla de todo, pero evidente sí que te diría que no hay, bueno, yo al menos nunca he dado una solución que he dicho, esto es evidente, chicos. Pues siempre hay incertidumbre. Sí, bueno, yo entiendo que la evidencia nunca es exacta para todos los segmentos de público, porque es que tú puedes tener varios segmentos o varios arquetipos y para cada uno de ellos sea diferente, pero sí entiendo que la evidencia es como una metáfora de inspirarnos en lo que nos están reportando los datos de forma digamos, rigurosa, ¿no? Hay una pregunta interesante en el chat para ti. Óscar, hay un par de preguntas. Ahora te haré una a ti, Eloy, pero para ti, Óscar, para no romper el hilo, sobre cómo garantiza Miro una experiencia homogénea del producto si cada equipo está centrado en una única parte del funnel. Es decir, tú solo ves la parte de adquisición. ¿Cómo tenéis montado el sistema para que la experiencia sea homogénea? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Cada día en Miro hay una reunión que se llama Daily Design Review y es una hora, un slot de tiempo de una hora y tú ahí si antes de validar un diseño, o sea, antes de que un diseño pueda pasar a hacerse, tú tienes que ir ahí a enseñarlo y el Head of Design te lo valida. Entonces, esa es una parte de que tú eres muy consciente de lo que está pasando en todos los segmentos. Por otra parte, trabajamos por quarters con goals. O sea, el Q1 de 2021, estas son las goals, que no las puedo decir, pero básicamente todo el mundo sabe a dónde vamos y se hace mucho hincapié y muchas reuniones en cómo alinear al equipo. Está como súper bien estructurado. Y está por esa parte, esa del diseño. Luego hay otras que son una vez a la semana, que es Product Review, digamos.
Y ahí ya no es solo diseño, es todo el equipo con analistas y tal presentando, mira, esta es la propuesta que tenemos para el share, para que se haga más shares, lo que explicaba antes, por ejemplo, de los boards, porque queremos conseguir más engagement y no sé qué. Y entonces ahí pues todo el mundo acaba estando alineado. O sea, parece muy complicado desde fuera y yo lo veía como, eso es la parte que me flaquea del sistema, pero realmente no. Con una horita al día opcional que tú te puedes sumar ahí, pues entiendes perfectamente qué se está trabajando en cada vertical y por qué y cómo. Y obviamente acquisition, que es donde estoy yo, adquisición, pues a veces trabajas con monetización, a veces trabajas con activación, o sea, no es un silo súper cerrado. Pero sí, mucha colaboración. O sea, Interesante. Muy bien gestionado la colaboración ahí. Preguntan, Eloy, que a ver si podías explicar qué es un CPO. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, Eloy? Pues me viene un poco a la cabeza cuando era freelance y me venía un cliente y me decía cuánto vale un logo. O sea, es complicado. Es un rol que hace poco, al menos aquí, no existía. Entonces creo que es un rol que se adapta muchísimo a cada empresa. O sea, es difícil de definir en el sentido de que depende del tipo de empresa y el modelo de negocio que tenga detrás. Si es una empresa B2B o vendes un servicio de una API, pues un Chief Product Officer normalmente será un ex ingeniero que tenga don de gentes y que tenga experiencia y sepa un poco llevar más la parte de producto. En nuestro caso, pues era una red social de fotografía y toda la parte de engagement, diseño, etcétera, pues tenía un peso muy importante y entonces yo creo que encajaba más un CPO más enfocado a diseño y producto. Pero al final es un rol un poco como de connecting the dots, se llama en inglés, de intentar juntar departamentos, entender los procesos y con eso intentar hacer magia y dar más valor al usuario. Es como el último responsable a nivel de producto, de visión y no sé si he contestado con esto. Sí, yo creo que sí, la verdad. Es que, bueno, esto viene un poco a lo que decía antes, ¿no? Que está en constantemente iterando el rol y los roles. Estamos inventando roles y a la misma velocidad se están transformando esos roles y están entrando en áreas desconocidas, ¿no? Hasta el momento. Jota, ¿cuál es tu día a día en tu rol? ¿Cuál es tu día a día en tu ámbito? ¿De qué trabajas? ¿Qué haces cuando estás trabajando? Sí, o sea, cada día es una aventura. Entonces, o sea, no hay como una agenda cerrada. O sea, yo trato de planificarme, pero cada día hago un planning. Porque mi rol es un rol de servicio, donde estoy atendiendo clientes dentro de la empresa, dentro de Runroom. Digamos que principalmente estoy al lado de las diseñadoras, ayudándolas a darle lo que necesiten para que puedan hacer bien su trabajo, o sea, herramientas, quitando bloqueos, ayudándolas a ser más eficientes, sí, dándoles lo que necesiten para que puedan trabajar con tranquilidad. Pero además de eso también atiendo otras áreas de la compañía, también estoy muy cerca del producto, asegurándome que cada proyecto, digamos, que cumpla con los estándares de calidad que ofrecemos a los clientes. También trabajo muy del lado de negocio, haciendo propuestas, bajando proyectos, entendiendo qué necesita ese cliente, qué necesitan sus usuarios, ¿vale? Y bajando todo eso pues, para ofrecer propuestas. Y sí, es un rol muy de consultoría y eventualmente diseño. Claro, hay una diferencia clara aquí y se ha dejado latente entre estar en servicio o estar en producto, ¿no? Cuando tú estás en producto, que es el lado más que ha comentado Óscar, ¿no? Estás muy focalizado, muy centrado en una etapa del funnel del producto. Es decir, ya ni siquiera estás viendo el producto entero, estás viendo cómo mejorar una parte muy pequeñita del producto. En cambio, cuando estás trabajando en servicio, que es más lo que comenta Jota, pues tiene que ver con hoy estoy
bajando un proyecto, conceptualizando con usuarios de temas de innovación en biotecnología, y mañana estoy pensando en una escuela infantil de inglés y ver cómo se comportan los usuarios, ¿no? Y cada cosa tiene su complejidad y sus cosas bonitas, ¿no? También algo interesante que me pasa en el rol es que muchas veces me llaman para que dé asesor en algún proyecto. Claro, yo no tengo el conocimiento del proyecto que puede tener la diseñadora que está trabajando en el proyecto. Entonces ahí mi rol no es decir, esta es la solución, sino ayudar a que encuentren la solución. Porque es imposible que en una sesión de 1 hora, 2 horas, puedas tomar un proyecto que lleva una persona trabajando ya por varias semanas, inclusive meses. Entonces, sí, o sea, mi rol es más de guiar. Una pregunta que os quería hacer. ¿Un product designer o con vuestro rol, creéis que es interesante que entienda de código? Algo de código para hacer mejor su trabajo. ¿Tiene sentido o no? No sé si quien quiere animarse a... Venga. Yo creo, o sea, desde un punto de vista de no diseñador como que no tenía una carrera creativa, como que pudiéramos decir, creo que sí que es muy interesante. De hecho, es una de las preguntas que quería lanzar aquí encima de la mesa y aprovecho el vuelo que has lanzado porque yo creo que igual no a nivel de, seguramente, tal y como están desarrollándose a nivel las tecnologías hoy en día, seguramente no les vamos a, o sea, no voy a esperar o no podemos esperar de una designer que te programe una aplicación, pues ya sea en React o en cualquier tipo de lenguaje, pero sí que sea capaz de tener conversación y entenderse con el equipo. Yo creo que aquí está la aportación y el punto diferencial de una buena designer que pueda comunicarse con los developers. Interesante. Y para complementar ahí lo que dice Pau, o sea, es clave esto de que un diseñador pueda comunicarse con los perfiles técnicos, pero también es clave que sepa hasta dónde puede llegar la tecnología. O sea, tiene que poder saber qué se puede proponer. Esa parte también es importante. Un segundo, me gustaría añadir, a ver cómo lo puedo explicar, pero o sea, yo creo que sí, que es bastante importante que sepa, como mínimo, que reconozca el código, y al menos en mi experiencia, igual que si tú haces groomings o empiezas proyectos e incluyes developers porque se les ocurren cosas o ya te sacan temas que a ti no se te hubieran ocurrido, creo que tiene mucho valor cuando entiendes qué arquitectura estás montando, qué opciones tienes, qué plataformas extra vas a contratar. Si vas entendiendo cada vez más de plataformas, aunque no entiendas el código, pero entiendas cómo funciona la arquitectura, qué limitaciones hay, etcétera, creo que se te pueden ocurrir ideas de producto muchísimo más potentes a la hora de sugerir contenido, de personalizar. O sea, hay 1000 cosas más allá de picar un frontend, entre comillas, que yo creo que te dan un valor muchísimo mayor a la hora de crear y pensar ideas nuevas o validar. A ver, ¿qué dice Óscar? Porque no sé si estaba del todo de acuerdo con lo que estábamos hablando. ¿Por qué no? Sí, sí. Vale. Yo creo que es importante que el diseñador entienda el código. Como dice Pau, no hace falta que lo sepa picar, pero pues si montas un sistema de diseño con unos componentes, pues saber cómo funciona un componente, saber cómo puede escalar. Cositas que, bueno, que vas aprendiendo pues trabajando con muchos frontends y viendo cómo funciona. Yo personalmente no soy demasiado gurú con el código. Porque siguiendo con la pregunta que había hecho, Pau, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo, ya no solo en procesos, sino a nivel de trabajo en equipo, cómo funcionan las alianzas entre las diferentes personas? Es decir, yo creo que un eje entre todos nosotros, a pesar de que hacemos roles diferentes, es que tenemos que trabajar con equipos, no somos ninjas
que conceptualizamos y creamos cosas, sino que tenemos que negociar y eso a veces supone no hacer cosas que a nosotros nos gustaría hacer o sí, ¿no? O conseguir convencer al resto de lo que nosotros proponemos tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es tu día a día, Pau, en ese sentido? O sea, y yo, haciéndome mía un poco lo que explicaba Eloy, y yo soy un mini CPO dentro de la compañía, ¿no? Todas las product managers, hablo ya desde ahora, ya desde el punto de vista de Holaluz. Sí que cada equipo de producto o equipo tecnológico tiene una product manager que ataca una vertiente de negocio. Estamos intentando romper silos, por muy complicado que sea, y más en una compañía eléctrica que es complicado. Pero justo en el equipo en el que estoy yo, estamos dedicados a la experiencia de cliente. Es decir, no tenemos ninguna vertical, ¿no? O sea, impactamos a todas las verticales posibles. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque al final lo que hago al final es hacer, o sea, hay dos cosas, ¿no? Una es llevar la bandera de nuestras clientas en toda la compañía, es decir, luchar por sus intereses, ya sea en ventas, ya sea en marketing, ya sea en 1000 de los equipos que hay en una compañía eléctrica, que no me voy a poner técnico porque entonces nos aburriríamos todos un poco. Es intentar alinear a todos los stakeholders que hay, que no es fácil, que es lo que decías tú, ¿no? Entras en una negociación diaria con todas ellas, pero al final si consigues que se te suban al barco y consigues que se hagan tuyo el discurso, tienes mucho ganado. Y por otra parte, tengo la vertiente de equipo. Es importantísimo que el equipo esté alineado con la visión y con el propósito de la compañía, y tener claros los objetivos y cuáles son los KRs que tenemos que impactar en el cuatrimestre, ¿no? Y al final ofrecerles todas las herramientas que estén a mi alcance para que encuentren la mejor solución. Entonces, hay algo que Óscar me ha encantado y, de hecho, trabajando, o sea, os podéis imaginar que trabajando en una eléctrica tenemos una cantidad de datos o sea, inmensa. Y la verdad es que uno de mis trabajos es, sobre todo, digerir estos datos para luego pasárselos al equipo, para que no les llegue al equipo estos datos crudos, ¿no? De decir, aquí tenéis una tabla de, pues yo qué sé, pues si tenemos 300.000 clientes de 300.000 líneas, con no sé cuántas columnas, buscaros la vida. Entonces, uno de mis trabajos es, pues, justamente, ¿no? En este debate del research cuantitativo versus cualitativo, ¿no? Que yo creo que también la cualitativa que decía Óscar es muy importante, ¿no? Porque al final el cuantitativo nos habla del qué, pero el cualitativo nos habla un poco del cómo, y también es muy importante no perder este foco del cómo. Yo creo que aquí hay un debate muy, muy interesante. Porque una pregunta en relación a este día a día, ¿no? Uh-huh. Cuando tú o tu equipo decide implementar una mejora, yo entiendo que vosotros impactáis, pues, en todos los servicios digitales de Holaluz. Cuando se decide impactar en una mejora o iterar un proceso, etcétera, ¿de dónde sale esa decisión? ¿Sale de un research, como decía Sara, de cual hacéis entrevistas y tal? ¿O te pones tú y haces analítica de datos, business analytics, y de ahí sacas insights y decís, ostras, es que aquí hay un rebote que no veas, aquí tenemos que mejorarlo? ¿De dónde salen esos puntos de mejora? Pues en una mezcla, ¿no? Que es lo que decía ahora, intentar encontrar una balanza entre el cuantitativo y el cualitativo. Sí que es verdad que
tenemos mucho margen de mejora en el cualitativo, porque hasta ahora pues igual no se ha estado poniendo demasiado foco en esto, pero justo ahora ya estamos poniendo esfuerzos y foco en entender cuál es el problema de nuestras clientas, teniendo un reto inmenso de que estamos hablando de una commodity, pero de eso ya no nos pondremos a hablar, pero al final es entender cuál es el problema e intentar encontrar la mejor solución. ¿Y cómo se toma esta decisión? Pues al final sí que es verdad que en Holaluz hay una cultura de probar, de probar cosas. O sea, vamos a probar, no tengamos miedo, ¿no? Y al final es lo que decía Eloy, ¿no? Que cuando tú tienes una prueba en mente o quieres tener una prueba o estás empezando a plantear una prueba, pues tener claras cuáles van a ser las métricas que nos van a validar esta hipótesis que estamos probando o no, ¿no? Y al final pues es muy importante esto. Interesante. ¿Cuál sería, según vosotros, el product designer ideal? Es decir, ¿qué skills creéis que debería tener? Sara, a ver qué piensas tú sobre... Dijiste skills y a mí a la cabeza se me vino el saber comunicar. Saber comunicar. Porque a pesar de que el diseño se puede tomar de muchas maneras, pero la comunicación, ¿por qué creo que es tan importante? Yo creo que abarca en cómo te comunicas con el equipo. Hablábamos de desarrolladores, hablábamos de datos, hablábamos de cliente, o sea, eso es una parte. También para comunicar las soluciones que propones. Porque no es lo mismo pintarlo tal cual a decir el por qué has tomado esas decisiones, el trasfondo en qué te estás basando para tomar esas decisiones. Y también yo creo que en general la comunicación, o sea, para cualquier perfil, pero en el nuestro, un diseñador que no se sabe comunicar bien, que no sabe presentar bien, que no sabe transmitir lo que ha aprendido, lo que se ha desarrollado, lo que ha diseñado, lo que ha descubierto, yo siento que se queda corto. Se queda corto en el sentido en que puedes aportar más y hay perfiles que se van a beneficiar de tus conocimientos, de tus descubrimientos, perfiles tanto distintos como tanto del mismo equipo de diseño. Entonces creo que un diseñador se puede enriquecer mucho más si trabaja el skill de comunicar bien. Muy guay, muy guay. ¿Alguien más quiere aportar ahí? Además de la comunicación, que es clave, y dejando de lado lo obvio, que la parte de la sensibilidad estética, esta visión estratégica, esa parte del usuario, que esto sí o sí lo tiene que tener. Además de la comunicación, añadiría que tiene que tener una mente inquieta, que tiene que estar constantemente haciéndose preguntas, nunca entrar en una zona de confort, nunca asumir que consiguió el objetivo y ya, llegó y no puede escalar más, sino es cómo podemos mejorar esto constantemente, ¿vale? Y tener una mentalidad de aprendiz también, porque constantemente vas a estar aprendiendo y todos los días vas a tener retos nuevos y hay que ir en mejora continua. Es muy guay esto de mentalidad de aprendiz. Realmente, yo creo que es algo común en todos los roles que intervienen en el producto digital. Es decir, no solo en el diseñador, sino que cualquier persona que esté trabajando en el digital de lleno está destinada, condenada, como quieras llamarle, a renovarse constantemente. O sea, para vosotros... Perdón. Sí, sigue. No, para ti, Eloy, ¿qué crees que es me resonaba mucho lo que decía Jota. O sea, a mí me venía a la cabeza, o sea, un poco esta inquietud, la vinculaba un poco como a tener una capacidad analítica de entender bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Tanto en positivo como en negativo.
O sea, tener una capacidad de reevaluar mucho como las metodologías que tú usas para trabajar. O sea, yo creo que eso es lo que te hace ideal un poco ese aprendiz, de siempre probar la metodología nueva, siempre entender un poco qué es lo que ha fallado, siempre entender cómo puedes aportar más. O sea, yo creo que todas las cosas al final te vas haciendo mejor con el tiempo, pero si tienes ese foco de estar constantemente evaluándote, entre comillas, intentando mejorar, creo que eso es lo más ideal, porque al final lo de ideal es un poco una pregunta trampa, ¿no? Porque es como lo de que es un CPO, como que en cada empresa tiene necesidades diferentes, ¿no? Y creo que incluso desde el mismo liderazgo de la empresa, o sea, va como un poco de arriba abajo, cada empresa busca un poco lo que le falta o lo que cree que le falta, entre comillas. Yo añadiría aquí que esto es muy obvio, pero es cierto, creo, te tiene que gustar. Te tiene que gustar el diseño de producto. O sea, tienes que... Hostia, ¿qué es esta app nueva? ¿Qué es Clubhouse? ¿Cómo funciona? Hostia, y YouTube ahora me sale este pop-up aquí. ¿Por qué lo harán? ¿Qué hay detrás? ¿Qué debe pasar? Hostia, ¿quieren que me suscriba a YouTube Music? Bueno, lo hemos visto todo. Esta parte como de obsesiva compulsiva casi, que es algo que no sé, bueno, a mí me sale solo. Sí que ha habido épocas donde menos, pero que en general es una cosa que te pregunten cuál es el producto que más te mola y por qué, y saber contestar, ¿no? Pues hostia, pues es este porque tiene esto, esto y esto que lo parte. Y pues este tipo de mentalidad creo que es clave y que en una entrevista de trabajo, si puedes llevar la conversación por ahí o hostia, ¿cuál es el producto que te mola? Tal, denota de ti esta inquietud y esta intensidad que tienes con tu trabajo que denota que te gusta. Esto generalmente suelen ser muchos puntos a favor. Sí, me gustaría añadir en relación a lo que has dicho, Óscar, y en lo que ha dicho Jota, yo creo que al final es como intentar entender en estar motivado en mejorar lo que ya haces para, dijérase, como automatizarlo y tener la energía suficiente para aprender algo nuevo. O sea, creo que si no reflexionas y no entiendes un poco cómo trabajas, te estás encontrando constantemente con los mismos errores o los mismos problemas y te quita un poco esa energía o esas ganas de estar aprendiendo, ¿no? O sea, tienes la mente como tan bloqueada con tanta cosa que siempre te pasa, entre comillas, ¿no? Que no te da para estar explorando y mirando blogs y probando cosas nuevas. Sí, absolutamente. Y además coincido plenamente, porque es que a la que no tienes esta inquietud, pierdes el tren, porque el tren va tan rápido que crees que estás subido en el que toca y de repente un día te das cuenta de que estás fuera de juego, ¿no? Y que ha pasado tanto tiempo desde que te formaste por última vez o mejoraste o cambiaste procesos, que ahora el salto es enorme, ¿no? Y esto yo lo he visto mucho con muchos diseñadores muy buenos gráficos, ¿no? El diseñador gráfico que tiene mucha sensibilidad y que la toca haciendo cosas muy bien para determinadas cosas, pero es que está tan desconectado del digital que el salto que hay entre lo que él hace y lo que se hace en digital es gigante. Es decir, es una carrera nueva lo que tiene que estudiar, ¿no? Y eso te hace estar constantemente conectado a tener que formar. De hecho, hay una pregunta por aquí de Fiorella, que iba ligada con esto, que le venía una duda, que le da la sensación de si trabajar diseñando con Sketch y Figma, es un rol que se te queda atrás muy rápido y que te tienes que involucrar más. Bueno, contestad vosotros mismos. Yo creo que no. Yo sigo diseñando con Figma y antes con Sketch. Quiero decir, la herramienta es una herramienta. Lo que cambiará pues, es tu nivel de responsabilidad, tu toma de decisiones, tu credibilidad, tu responsabilidad con el equipo, tu ownership. Cuanto más senior seas, pues más cosas tendrás que llevar tú solo sin que otros te ayuden a tirar del carro. Pero no, si la pregunta va sobre que el diseñador se queda atrás...
No, igual le he sesgado un poco. La pregunta era más si es el proceso natural de maduración del rol o aún existe un rol puramente de diseño. Es decir, si tú te centras únicamente en el diseño, estás solo con la herramienta diseñando o amplías, ¿no? esa mirada. Yo entiendo que lo que estáis diciendo todos es que sí, pues tú, Óscar, estás con el Figma cada día, pero además también estás con la de datos. Sí. Y además estás hablando con el front y además estás viendo un poco cómo funciona el funnel de adquisición y un poco es ese paso, ¿no? Sí, Figma y Sketch son solo herramientas al final, ¿no? Lo importante es que no... lo demás. Es que de hecho, casi con un lápiz y papel a veces es más poderoso si tienes los datos. Es como y tienes el que era cabeza. experto en freehand antes, ¿sabes? Sí. Que te vendía. Yo creo que el caso del diseño gráfico es el caso claro, de que intenta vivir de lo que ya sabe y no mejorar en aprender cosas nuevas. Y sí, algún diseño gráfico puede seguir viviendo de eso. Lo que pasa es que cada vez vive peor, cada vez lo pasa peor para conseguir clientes y dijérase que va como muy en decadencia, ¿no? Yo sí pienso en el product design de ahora, creo que va a pasar lo mismo. O sea, creo que el proceso es exactamente igual. Ahora empiezan a crearse herramientas que te diseñan las apps solas, entre comillas. Ahora hay Webflow que te programa las webs solas sin programar. O sea, creo que al final hay que estar en constante duda de que no es que tú seas experto en algo y puedes vivir de eso. Y más en el entorno en el que nosotros trabajamos. Sí, y con la experiencia te vas dando cuenta que aportas más valor en las fases anteriores que ya en la parte final de mover los píxeles y poner los colores. Sara al inicio mencionaba como este doble diamante, la parte de entender bien lo que vas a hacer, de definirlo. En esas partes iniciales, ahí es cuando se define realmente el valor del producto. Y de hecho, con eso también con una conversación que tuve con Óscar hace un par de años, que Óscar me dijo, cuando defines las cosas muy bien, ya al final, el poner los colores, eso ya es carpintería. Ya, eso ya se hace automático, es lo de menos. ¿Vale? El valor está en la parte inicial. Absolutamente. Hay otra pregunta también muy interesante que habla sobre ética y también me gustaría a ver si alguno de vosotros puede contestar al respecto. ¿Cómo aplicaríais la ética a la hora de diseñar un producto? ¿Habéis tenido que diseñar algo con lo que no estabais de acuerdo? Yo he tenido que plantear diseños, luego ejecutarlos al final no, pero plantear sí. Sí. Ética se refiere a como que éticamente esté mal para la sociedad y tú tengas otros valores, o ética se refiere a que tu jefe dice he tenido esta idea, hay que hacer esto y tú digas bueno, esto hay que validarlo primero, no estoy seguro. No, yo creo que lo primero, ¿no? Que vaya en contra de tus valores. Sí, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando fundé la empresa de Shargo, era una empresa de deliveries de última milla de estas tipo Globo, y éticamente era bastante cuestionable, porque claro, el modelo de negocio tenía como unos unit economics muy pequeños, se ganaba muy poco dinero y constantemente había como una aura de intentar quitar dinero al transportista y dárselo a la empresa, entre comillas. Entonces había un punto de ética que yo con eso chocaba bastante, sí. Y al final, pues bueno, no te queda otra que discutir y plantear y dialogar y aceptar un poco lo que hay, si no es fácil. Y de alguna manera es nuestra responsabilidad, ¿no? Como diseñadores también nosotros estamos en esta cadena de creación de producto y nosotros también tenemos nuestra voz y podemos decir la nuestra, ¿no? Y decir que no estamos de acuerdo. Sí, no sé si alguno se ha encontrado con alguna situación al respecto que quiera comentar y si no, avanzamos con una pregunta que me gustaría escucharla desde todos vuestros perfiles, ¿no? Que es hacia dónde os gustaría evolucionar, cuál es vuestro career path, ¿no? ¿Cuál es vuestra carrera profesional? ¿Lo tenéis claro? ¿Está claro? ¿Existe un career path? ¿Estáis formándoos para ir hacia algún lugar? Esa reflexión porque yo entiendo que en profesiones más tradicionales, la gente tiene muy claro, ¿no? Yo primero hago esta formación y luego me hago este máster, luego tal, luego me presento a estas oposiciones, luego me voy a hacer no sé qué
y lo tengo tengo un career path bastante definido. ¿Cuál es el career path vuestro, personal? A ver, ¿quién empiezo yo? Venga, va. Jota. Que nunca he tenido un career path definido. O sea, yo estudié comunicación y periodismo y me gustaron las máquinas y ahí fue que empecé a hacer diseño y fui aprendiendo sobre la marcha. Y un poco mi filosofía siempre ha sido hacer lo que me apasiona y hacerlo bien y hacerlo con gusto. Y una cosa se ha ido dando detrás de la otra y bueno, y he llegado hasta aquí y de momento disfruto lo que estoy haciendo y me gustaría continuar. Quiero seguir diseñando, quiero seguir formando, quiero seguir pues, trabajando en equipo. Así que no tengo como una meta a largo plazo que quiero llegar hasta aquí. Quiero seguir haciendo lo que me gusta y disfrutarlo. Y si en algún momento me deja de gustar, pues buscaré otra cosa. ¿Estás haciendo alguna formación o tienes algo en mirada que digas, ostras, me gustaría formarme en esto o en algún tema concreto que me permitiría crecer o aprender cosas nuevas o algo así? No, la verdad es que en este momento no, pero si te soy sincero, todos los días aprendo algo. O sea, estoy en Claro, formación constante. claro. Yo, bueno, disparo. Yo soy un poco como Jorge, ¿no? O sea, me gusta ir abriendo puertas y ver lo que hay detrás y si me gusta lanzarme a la piscina aunque no haya agua. Yo vengo, o sea, yo estudié publicidad, siempre he estado en el lado de agencia, consultoría y ahora me he lanzado a la piscina de producto y de corporate y me está gustando de momento. Entonces, ahora estoy viviendo esto, me lo estoy pasando en grande, estoy aprendiendo muchísimo, cosas totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrado desde el lado de agencia y consultoría y ahora pues seguir aprendiendo y a seguir abriendo puertas. Muy bien. ¿Sara? ¿Qué? Sí. Sí. Yo también un poco como Jota. Yo entré en el mundo de diseño web después de estudiar diseño gráfico digital. El web no me gustaba nada y de repente me encontré en un lugar donde había solo desarrolladores y la única diseñadora y ahí me empezó a gustar web. Medio contestando un poco con lo que decía Fiorella, yo empecé con algo puramente diseño, o sea, pensando en diseño web como era hace años, que era UX, UI, puramente diseño. Y conforme han pasado los años, mi inquietud me ha llevado a preguntarme esto que comentaba al principio, de los dos pasos atrás del por qué. De, vale, propongo esto, pero ¿por qué? Me falta el por qué, me falta el estar un poco pasos atrás. Entonces eso me ha llevado a irme al research y poco a poco nivelando y últimamente decantándome más por el research. Todavía no sé para dónde va a ir porque me siguen gustando las dos partes. Lo que sí tengo claro es que el diseño puro y duro ya no me gusta si vive solo, me gusta si viene con una base anterior de experimentación, de descubrimiento. Y bueno, creo que voy a tirar por ese lado todavía. Por el lado, te refieres más a aprender en la parte de research, ¿no? De técnicas nuevas, cómo empatizar más con la gente, cómo... Es muy interesante esto que dices y a la vez es muy disruptivo. Tú lo has soltado tal cual, pero es muy disruptivo. Es esto de, a mí el diseño no me interesa si me dicen lo que tengo que diseñar. Aquello de, no, es que tienes que diseñar esto. Es que esto no me motiva nada. Yo necesito diseñar cosas y entender el por qué las estoy diseñando, a quién impactan, cómo impactan, qué problema resuelvo. Es decir, toda esta parte de ética también, ¿no? Que va ligada a la motivación, ¿no? Totalmente. Totalmente. Para mí lo personal pierde, lo personal para mí pierde el sentido y me quita esa motivación. Ya si tengo toda esta base, lo hago con gusto porque sé que tengo una meta y sé que estoy resolviendo algo de verdad y estoy aportando algo de verdad. Óscar o Eloy, a ver qué... Vale.
¿Cómo decir? Yo siempre he sido una persona con inquietudes artísticas, por familia y tal. Eso me llevó a estudiar diseño gráfico y yo siempre había odiado el digital cuando estaba en la carrera. Era como la época del Dreamweaver y todo eso, por favor. ¿Qué es esta mierda? A mí dame tipografía y dame lettering y dame portadas de revista. Por accidente, no sé cómo, pues acabé en el mundo digital porque al final me acabó gustando algo que vi por ahí o conocí a alguien que me motivó a hacer esto y hostia, estoy muy contento, es un mundo que me encanta, pero sí que es verdad que esa parte artística, pues como explicaba yo al principio de la conversación, ¿no? Que cada vez es como casi más una ingeniería lo que hacemos. O sea, es todo muy, muy técnico, ¿no? Y cuanto más pragmático, más preciso, mejor. Pues esa parte, esa inquietud artística es como que sí que hubo unos años que la dejé de lado y hace un tiempo pues empecé a hacer música. Pues, o sea, me bajé un programa de hacer música, ¿no? Y me pillé un pianito MIDI y pues por esa parte ahora puedo suplir la parte artística y puedo hacer lo que me gusta, que es diseño de producto. Dentro de la disciplina del diseño, donde me he encontrado cómodo, donde he visto algo que ahí que me pica mucho, es en la parte de facilitar dinámicas para equipos, para que puedan sacar un output, ¿no? A través pues, de hacer unos ejercicios, unas dinámicas, hacer workshops. Que eso, pues que un equipo, ¿no? Darle esas herramientas para que puedan sacar resultados. Y de hecho, hace 2 semanas hicimos un design sprint en Miro con el autor del design sprint, que es Jake Knapp, y fue la puta hostia. O sea, cuando acabé, o sea, cada día el sprint para mí era como, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué es esta locura? Y sí, me molaría tirar por ahí. Lo que pasa que ahora pues el equipo todavía está en un momento que tampoco se puede meter ahí con calzador, pues los procesos aún tambalean un poco, pero algún día me gustaría tirar hacia dinámicas de, pues eso, de ideación, de co-creación, con equipos. Es súper interesante lo que has dicho de la parte artística, ¿no? La parte más emocional. O sea, yo, por lo que he entendido, tú tienes ahí tienes una carencia. Es decir, te metes en diseño gráfico porque en el fondo tienes una personalidad creativa y crees que ahí vas a poder desarrollar esta parte más creativa, pero llegas a un punto en el que te das cuenta que lo que estás haciendo no es creativo, en el más puro sentido de la palabra, ¿no? Que es más... Tiene una parte, igual sí que tiene una parte creativa, pero tiene una parte muy analítica, muy racional, muy de datos, muy de esta parte, ¿no? De certificar que lo que estamos haciendo, la evidencia, ¿no? Que tiene una evidencia detrás. Y es así. Yo lo he vivido así durante muchos años y he vivido muchas frustraciones de mucha gente que, hostia, que la web, cuando se orienta a negocio y en el 100% de las ocasiones o en el 90 y largo por ciento de las ocasiones lo que hacemos tiene una orientación a negocio, deja un poco de lado la parte emocional, la parte más de impacto normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo diréis vosotros, pero igual va más en contra de la performance, va más en contra de la conversión, de la inscripción, del ratio de tal, ratio de cual. Y eso puede vivirse con cierta frustración. Y me ha molado mucho que has dicho, yo es que igualmente lo necesitaba y he empezado a hacer música. Y tú has cubierto ahí esa necesidad. No sé si, Eloy, ¿a ti te pasa algo parecido o te pasaba algo parecido? A ver. Bueno, yo creo que quizá lo que me pasa a mí es que, o sea, no tengo tanta... O sea, no es tan artístico, pero sí que disfruto mucho la parte creativa, entre comillas. O sea, para mí analizar modelos de negocio que escalan, productos, plataformas, engagement con los usuarios, todo eso, el hecho de inventarlo de cero, proponer cosas, testear, etcétera, me hace vivir como, no sé, lo vivo de una manera creativa, de alguna manera. O
sea, todo eso me gusta mucho. Sí que es verdad que al final es muy técnico y sobre todo también por las limitaciones técnicas de developers. Yo creo que eso es lo que te corta más la creatividad o de ser más artístico. Y por la parte, bueno, si quieres enlazo con lo de la carrera, yo nunca he tenido un career path. De hecho, no lo aconsejo tenerlo a nadie en general, porque creo que va como en contra de la propia manera de vivir, que es un poco más de ir viendo. Sí que aconsejo hacer revisiones, aunque sean anuales, de decir dónde estoy, esto encaja con los valores que yo tengo ahora o qué quiero hacer. Y a la hora de elegir cambios, yo siempre me tomo un poco de vacaciones para entender mucho, por un lado, qué me hace ilusión vivir ahora y luego, pues, qué partes de mí pues, me faltan a nivel de skills o qué partes puedo aportar. Eso es un poco el mix que intento tener en la cabeza. Y luego, como último punto, sí que intento que sean skills que me ayuden a la hora de emprender un proyecto o de liderar un equipo. O sea, intento centrarme en herramientas que me ayuden en ese sentido, no tanto de algo muy específico. Y en mi caso ya está. Al final es pensar que me hace ilusión, organizarme bien, darlo todo y cuando me canso volver a reflexionar y volver a encontrar como un poco mi lugar, dónde estoy, qué quiero hacer y a partir de aquí volver a inventar algo nuevo, entre comillas. Esto que comentas también puede ser chocante, ¿no? Y creo que lo puedes hacer y lo podemos hacer nosotros en nuestro sector, bueno, quien más, quien menos, porque estamos viviendo, digamos, una época dorada de nuestra profesión. Es decir, nosotros tenemos trabajo todos y si mañana dejamos nuestro trabajo, pasado mañana tendremos trabajo porque hay una demanda muy grande. Y claro, la oportunidad que eso nos brinda, que tú la estás aprovechando de forma espectacular, es como paro 2 meses o 3 meses, me centro en lo que quiero ser, en cómo quiero evolucionar, hacia dónde quiero ir y a partir de ahí vuelves a arrancar. Es chulísimo, bueno, yo creo que, por ejemplo, gente que está en transición o que con el coronavirus, lo estoy pensando así, con lo que tú has dicho, pero gente que con el coronavirus se ha quedado sin trabajo o está empezando, etcétera. O sea, yo creo que no solo se trata de currar, acabar un curro y al día siguiente empezar el otro, sino también de parar, porque cuando paras coges perspectiva, entre comillas. Y creo que a veces por miedo o por contexto, etcétera, nos da como mucho vértigo el hecho de parar, aunque sea un mes. ¿Entendés? Sí, absolutamente. Luego, sí, al final, para cerrar, me gustaría que contestéis a ver si tenéis alguna referencia, libros, posts que seguís o algo así, para poner o en el chat, o si queréis ir escribiéndolo en el chat, estaría guay. Pero antes, para ir cerrando ya, que vamos a ir cerrando, que estamos llegando ya, nos faltan 12 minutitos. Me gustaría saber, y en relación a lo que ha comentado Eloy ahora, ¿cómo os ha afectado la pandemia? ¿Cómo ha afectado a vuestro trabajo, a vuestro día a día o en vuestros equipos? ¿Qué veis, qué destacaríais? Yo destacaría lo que es el trato con las personas tal cual, porque, claro, tenemos fácil con Internet y a la vez es una barrera que es fácil conectar, pero es fácil también desconectar, de estar aquí en la pantalla y no estar presente. Y eso nos obliga a buscar herramientas que nos ayuden o técnicas que nos ayuden a tener a las personas presentes, ya sea, como decía Oscar, para facilitaciones, para ideaciones, para colaboración con equipo. Este tipo de cosas, a pesar de tener la facilidad, a veces la conexión, a veces es fácil estar pero no estar, y yo creo que aquí es interesante seguir encontrando maneras para que no se pierda esto. Yo es donde he visto que afecta más, y más si en este caso si estamos hablando de hacer entrevistas, de hacer equipo, ideación y todo esto,
hay cosas que se pierden y hay cosas que nos queda un trabajo por recuperar. Ahora, por ejemplo, que tenemos Miro que nos reemplaza tema post-its, que nosotros somos muy de post-its, que va perfecto, pero seguimos con un déficit de herramientas interpersonales y de comunicación que estamos perdiendo, pero que también es un buen momento para volver a ganarlo de otra manera. Lo has explicado perfecto, ¿eh? Sí, sí, ya, Gracias. ya es que la parte emocional, al final, yo creo que hay mucha gente que inconscientemente la esconde al hablar a través de una pantalla y es muy difícil a nivel... Tú, César, no sé cómo lo harás, pero si tienes 40 personas, saber emocionalmente cómo está todo el mundo, que no te lo escondan, que tú no lo escondas sin querer y todo el lío que se forma alrededor, yo creo que ese es un poco lo que decía Sara, ¿no? Eso es lo más triste, entre comillas. Sí, la verdad es que sí, es que está siendo complicado en esa parte más emocional y de contacto, se están perdiendo. Nosotros estamos muy encima de lanzar iniciativas constantemente para tener contacto con la gente. Es decir, que yo estoy teniendo reuniones de 15 minutos aleatorias con alguno de los 60 del equipo que me lanzan, ¡pam!, pues reunión de 15 minutos. Y es una reunión para hablar de la vida, qué haces, quién eres, y me reúno con gente con la que hace más de un año que no hablo y con la que no he trabajado nunca. Y son pequeñas acciones que te hacen estar un poquito más cerca de alguien, pero claramente queda muy lejos. Pero luego, por otro lado, veo oportunidades como la de Óscar, pero diría, no tengo claro, ¿no? Pero igual, el hecho de que la pandemia haya llegado y que el remoto haya explotado, es decir, eso permite que alguien que esté en Ibiza, tú estás en Ibiza ahora mismo, ¿no?, puedas estar trabajando para un equipo que está en Holanda perfectamente. Y esto ya lo podíamos hacer hace un año, pero era un poquito más exclusivo y era realmente, todos habíamos hecho un día remoto, pero no se había establecido. Pero en cambio ahora ha abierto nuevas oportunidades también, ¿no? Bueno, las herramientas han puesto mucho las pilas. O sea, nadie conocía Zoom antes de la pandemia. Y yo no conocía Miro antes de la pandemia. Y hostia, ha sido como en 2 meses hemos tenido que aprender de repente a trabajar en remoto. Pero sí, yo estoy sorprendido porque creo, o sea, sí que se pierde la parte personal, pero yo, en mi experiencia, que no he conocido a nadie en persona de la empresa donde trabajo, el ritmo de trabajo es bueno, la gente, cuando yo hablo en privado y tal, está contenta, se entrega valor. Yo, o sea, creo que se podría vivir así perfectamente. Yo considero. ¿Creéis que realmente cuando acabe la pandemia, todas estas empresas que se han vuelto tan de remoto y están apostando por eso, lo van a mantener? ¿Qué pensáis? Algunas ya difícil volver atrás. O sea, si eres Twitter... Creo que sí, Bueno, lo van a sí. mantener, sobre todo las que Sí. están más en tech. O sea, si lo puedes hacer virtual, probablemente lo mantengan. Sí, bueno, hay varias empresas que Spotify, Microsoft, Google, claro, Facebook, que han pero con anunciado... esto pues, se ahorran millones y millones, miles de millones, claro, en un contexto ya... Sí, hay intereses por todas partes, ¿no? Pero igual sería ideal que se pudiera tener algún modelo mixto, porque así que se necesita ver a las otras personas. A nivel emocional es importante tener algún tipo de contacto. También es verdad que yo creo, y eso quizás César tú lo puedes comentar mejor, pero creo que debe pasar también que el manager cree que se está acercando y que le está ayudando al equipo, pero luego a la persona le cuesta mucho realmente hacer ese esfuerzo de realmente abrirse, porque al final es una pantalla y no sabes luego lo que va a pensar la otra persona y a ver lo que le he dicho y lo que no le he dicho, ¿sabes? Eso también es difícil. Sí. Realmente se genera una barrera que ahora mismo no estamos, todavía no tenemos las herramientas suficientes como para romperlas. Total. Pero bueno, y a nivel profesional, ¿cómo os ha afectado la pandemia? Es decir, en vuestra carrera. Pau, también tú has entrado a trabajar en Holaluz a media pandemia.
Sí, o sea, de hecho yo tomé la decisión de tomarme un año medio sabático, medio de prueba profesional el 5 de febrero del año pasado, sin saber que el mundo explotaría. O sea, fue la mejor decisión, pero bueno, da igual. Claro, yo me fui con un trabajo presencial con el equipo y estando día a día, mano a mano con el equipo, codo con codo, y llego que me encuentro que todo es en remoto, todo es muy frío y bueno, las que me conocéis más, sabéis que soy una persona más de contacto físico, de estar ahí, de proximidad, y a mí profesionalmente, sobre todo teniendo ya una posición de gestión de equipo y de intentar, a mí para mí me está suponiendo un freno fuerte. Porque sí, bueno, al final sí que es verdad que intento ir algún día a la oficina, pero no coincidimos con el equipo, bla, bla, bla. O sea, pero sí que es verdad, ¿no? Que al final es lo que decía Eloy y Jorge, de que veremos cuando todo esto acaba, cuándo acaba y cómo acaba, pero no sé si las empresas grandes, estas que decía Eloy, ¿no? O sea, bueno, Spotify, Microsoft y tal, pues sí que seguramente pues van a seguir con un modelo así porque hay diferentes intereses, pero al final estas empresas que igual pues son más medianas y no son grandes corporaciones, pues al final pues también un modelo híbrido yo creo que al final es hacia donde puede llegar a ir. No tengo ni idea porque no soy un gurú, pero yo creo que sí. Y a nivel personal ¿Alguno más quiere aportar algo al respecto? Yo quería añadir, bueno, por nuestro caso, por la audiencia, si les sirve, a nosotros nos ayudó muchísimo usar la plataforma de Notion. O sea, nosotros cuando llegó justo la pandemia ya llevábamos como un año metiendo toda la visión, todos los procesos, todos los proyectos, etcétera, y el hecho de tenerlo todo ya documentado online y obligarte a hacerlo todo online, yo creo que ayuda mucho. Bueno, a nosotros nos ayudó infinito y era como que ya te obligaba a una necesidad que ya se veía claramente, a ser más organizado, a tener más foco y a no entrar a la oficina y a ver qué va a pasar hoy. ¿Me entendéis? De voy a hablar, voy a hacer un café y a ver en qué trabajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy positivo, al menos para equipos de producto. Porque no se basa tanto en un fuego de que de repente viene alguien y te pide algo urgente y quítalo y no sé qué. ¿Entendéis? Sí, procesos, ¿no? Procesos digitales. Establecer procesos digitales. Bueno, pues vamos a cerrar ya por hoy. Os agradezco mucho vuestro tiempo y me ha encantado la charla, la conversación. Espero que los asistentes hayan disfrutado, les haya parecido interesante y nada más. Un abrazo a todos. Gracias. Y nos vemos pronto, a ver si nos podemos ver pronto en formato presencial. ¿Vale? Gracias, César, un placer. Chao, guapos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches.